Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, un tema que ha capturado la atención de muchos de ustedes y que, honestamente, nos tiene a nosotros igual de intrigados. Hablamos de Mert, Afra, su amor y la escalada. Sí, han leído bien, y el título lo dice todo, en vivo, ¿hasta dónde llegarán? Este es un misterio que vamos a intentar desentrañar juntos, analizando las pistas, las señales y lo que todo esto podría significar. Antes de empezar con todo el drama y la especulación, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos trayendo contenido fresco y que sabemos que les encanta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora sí, vamos al grano. El fenómeno Mert y Afra ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en las redes sociales últimamente. Sus interacciones, sus miradas, la forma en que se apoyan mutuamente, todo parece indicar que hay algo más que una simple amistad floreciendo entre ellos. Y cuando digo floreciendo, me refiero a que parece estar escalando, de forma muy literal y figurada. La escalada de la que hablamos no es solo el deporte que practican juntos, sino la intensidad y la profundidad de su conexión, que parece ir creciendo día a día, en tiempo real, ante nuestros ojos. Vamos a desgranar un poco esto. Mert y Afra comparten una pasión muy visible por la escalada. No es algo que escondan, al contrario, a menudo vemos imágenes y vídeos de ellos practicando este deporte, superando retos, animándose mutuamente. Y es en esos momentos donde la chispa parece encenderse con más fuerza. Vemos la admiración en sus ojos, el orgullo cuando el otro logra un ascenso difícil, la preocupación cuando hay algún tropiezo. Son pequeños gestos, pero que dicen muchísimo. La escalada, por su propia naturaleza, requiere confianza, comunicación, trabajo en equipo y una profunda conexión. Te pones en manos de otra persona, confías en su criterio, en su fuerza, en su habilidad. Y cuando esa conexión se traslada fuera de las paredes de escalada, ¿qué sucede? Es aquí donde entra la pregunta del millón, ¿hasta dónde llegará este amor en escalada en vivo? Estamos hablando de una relación que se está desarrollando públicamente con cada paso, cada avance, cada momento de complicidad, siendo observado y analizado por millones de personas. Esto añade una capa de presión y expectativa que pocas relaciones tienen que afrontar. No es fácil mantener algo auténtico y privado cuando el mundo entero está mirando. Y sin embargo parece que Mert y Afra están navegando estas aguas con una gracia y una naturalidad sorprendentes. Pensemos en las diferentes etapas de una relación. Al principio hay curiosidad, coqueteo, descubrimiento. Luego, si las cosas progresan, viene la atracción, la conexión emocional, la confianza. Y finalmente el amor, el compromiso, la construcción de un futuro juntos. En el caso de Mert y Afra parece que estamos viendo todo este proceso en tiempo real, pero acelerado y amplificado por el escrutinio público. Cada me gusta, cada comentario de apoyo, cada mención en las redes, actúa como un peldaño más en esta escalada emocional. ¿Qué nos dicen las redes sociales? Pues que hay una legión de fans apoyando esta potencial relación. Los comentarios suelen ser positivos, llenos de qué linda pareja, hacen muy bonita pareja, se ven muy felices juntos. Y es que, seamos honestos, hay una química innegable. No se trata solo de apariencias, sino de la forma en que interactúan, de la energía que desprenden cuando están juntos. La naturalidad con la que se miran, la forma en que se ríen, cómo se buscan en medio de una multitud, todo suma. Pero, ¿es solo una amistad muy fuerte, una complicidad forjada por intereses comunes, o realmente estamos presenciando el nacimiento de algo más profundo, de un amor que está escalando a niveles insospechados? La palabra amor es fuerte y no es algo que debamos tomar a la ligera. Sin embargo, la intensidad de sus interacciones, las conversaciones que parecen tener, los momentos de vulnerabilidad que comparten sugieren que hay algo más que una simple camaradería. La escalada en vivo es un concepto fascinante. Significa que estamos siendo testigos de la evolución de sus sentimientos y de su conexión a medida que ocurre. No es una historia contada a posteriori, sino una narrativa que se escribe ante nuestros ojos. Cada nuevo post, cada nueva historia compartida, cada aparición conjunta, es un nuevo capítulo en esta aventura. Y nosotros como espectadores somos parte de ella. ¿Qué desafíos podrían enfrentar?
La presión mediática es uno de ellos. Cuando todo el mundo está pendiente, es difícil permitirse errores o momentos de duda sin que sean magnificados. La privacidad se vuelve un bien preciado. Además, la constante exposición puede agotar o alterar la dinámica natural de una relación. Las expectativas del público también pueden ser abrumadoras. Si los fans esperan un determinado tipo de relación, ¿qué pasa si la realidad es otra? Pero también hay aspectos positivos. El apoyo masivo de sus seguidores puede ser un impulso increíble. Sentirse arropado y querido por tanta gente puede fortalecer la conexión y darles la confianza para seguir adelante. Y por supuesto, la pasión compartida por la escalada les da una base sólida, un terreno común donde pueden seguir creciendo juntos, literal y figuradamente. Pensemos en las metáforas. La escalada es un viaje con ascensos, descensos, puntos de descanso, y la necesidad de planificar cada movimiento. ¿Podría su relación ser así? Un viaje donde aprenden, crecen, superan obstáculos juntos. Cada roca, cada agarre, cada aseguramiento podría representar un momento en su relación, un desafío que superan, un apoyo que se brindan. Y la parte de en vivo es lo que lo hace tan emocionante. Es como ver una película que aún no ha terminado, pero donde tú puedes influir con tus aplausos y tu entusiasmo. Vemos cómo se apoyan en los momentos difíciles, cómo celebran los éxitos. Esa conexión se está forjando ante nuestros ojos, y es algo realmente especial de presenciar. Pero volvemos a la pregunta central, ¿hasta dónde llegarán? Esta es la gran incógnita. ¿Será una relación que culmine en un compromiso duradero? ¿Será una etapa emocionante pero pasajera? O tal vez sea algo que trascienda las etiquetas y se convierta en una amistad profunda y un apoyo mutuo constante. Solo el tiempo y por supuesto, ellos mismos tendrán la respuesta. Lo que sí es cierto es que Mert y Afra nos han dado mucho de qué hablar. Nos han hecho especular, soñar e incluso, en muchos casos, sentirnos parte de su historia. Su conexión es genuina, es palpable, y eso es algo que resuena mucho en la gente. En un mundo donde a menudo vemos relaciones forzadas o superficiales en los medios, ver algo que parece tan auténtico es refrescante. Y la forma en que su amor, si es que podemos llamarlo así, está escalando, es fascinante. No es algo estático sino dinámico en constante movimiento. Cada día trae una nueva posibilidad, un nuevo escalón que subir. Y nosotros desde la distancia estamos aquí observando, apoyando y esperando ver hasta dónde les lleva esta increíble aventura. Para resumir, hemos explorado el intrigante fenómeno de Mert y Afra, su aparente conexión que parece ir más allá de la amistad, y cómo la escalada, tanto deportiva como emocional, es un hilo conductor en su historia. Hemos analizado las señales, la energía que desprenden y la forma en que su relación se está desarrollando en vivo, ante la mirada de miles de seguidores. La pregunta de hasta dónde llegarán sigue abierta, pero lo que es innegable es la autenticidad y la fuerza de su vínculo, que nos ha cautivado a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Mert y Afra están enamorados? ¿Hasta dónde creen que llegará esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, su perspectiva es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos que también estén intrigados por esta historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.